Bueno, pues bienvenidos al seminario de lectura de Hegel, no, de Schopenhauer. A mí me tocaba los capítulos del 21 al 30. Retomando, que claro, es complicado, retomar lo que hicimos hace ya, pues como casi 2 meses. Pero en fin, no sé si os acordáis de que más o menos habíamos tratado los tipos de conocimiento, de la cuádruple raíz, etc. Ahora nos estamos metiendo más en el tema de la voluntad, de qué entendía Schopenhauer por el concepto de voluntad y de qué se distingue pues, de otros conceptos de la época, pues como de fuerza, de fuerza vital, de bueno, todo eso que orbitaba por ahí, o de idea, de razón, etc. Schopenhauer, como buen discípulo de Kant, coge el concepto, adopta el término de Kant de cosa en sí, se lo apropia, pero de una forma me da la sensación como para que lo entienda el auditorio de su época. Porque no será exactamente lo mismo lo que entienda Kant por cosa en sí que voluntad, que es lo que entiende Schopenhauer. Bien, Schopenhauer entiende que la voluntad es la esencia del individuo y de la totalidad. Con esto, creo yo, está intentando dar cuenta de que su filosofía parte de una base monista y no pluralista. Después habrá un debate entre los especialistas de Schopenhauer acerca de si en su filosofía se pueden encontrar rasgos pluralistas. Pero por lo pronto Schopenhauer se declara un monista. Esto tiene importancia en su filosofía, puesto que mediante le saldrán muchas trabanquetas, o le intentarán poner muchas trabanquetas, alrededor de este concepto de si la voluntad es una o si la voluntad es múltiple. Bien, el fenómeno de la voluntad para Schopenhauer, bueno, se objetiva, se hace más comprensible en el hombre, pese a que no niega a Schopenhauer que la voluntad, si es de la totalidad, esté presente en todas las cosas. Sin embargo, para tener un acceso conceptual más inmediato de la voluntad, según Schopenhauer, hay que mirar a uno mismo, adentro. Esto para Schopenhauer es una denominación a posteriori, es decir, dentro de las posibles explicaciones o accesos conceptuales a la voluntad, el acceso que tiene el hombre a su propia voluntad como fenómeno individual de la voluntad será, digamos, el culmen o la mejor explicación posible que se puede dar. Básicamente Schopenhauer está definiendo el género que es de la voluntad mediante una especie superior que vendría a ser el hombre, que está en la cúspide de la naturaleza. Sin embargo, Schopenhauer es consciente de que viene de una tradición filosófica idealista. En concreto estoy pensando en Schelling. Y uno estaría tentado de pensar que la voluntad sería una especie de impulso, de fuerza, ¿no? Guiada por el conocimiento. Para Schopenhauer esto no es así. Es el primero en negarlo de todas, aunque Schelling tantea con esta posibilidad en su famoso escrito de la libertad. Para Schopenhauer, pues, el concepto de voluntad no está guiado por el conocimiento, es una voluntad ciega. Sí, pero esto no hace que el término de voluntad sea arbitrariamente escogido. No lo coge no ha escogido voluntad como podía haber escogido pues esencia o idea o cualquier cosa. Como he dicho, coge voluntad porque es en nuestra propia voluntad, en nuestra conciencia interna sensible, donde podemos encontrar la posibilidad, donde se abre el camino más sencillo a la comprensión de qué es esa fuerza interna que domina todo el universo.
Por tanto, primero está la voluntad y luego está la objetivación. La voluntad, en cuanto que esencia del universo, va antes incluso que de las propias fuerzas primigenias, o así lo entiende Schopenhauer. Porque las fuerzas primigenias, como la gravitación o la electricidad, estarían ya en el dominio del tiempo y el espacio, y la voluntad está fuera del dominio de las causas. Sin embargo, la voluntad tiene un lado que es el del fenómeno, que está regido por el tiempo y el espacio. Esto no quiere decir que la voluntad sea a su vez tiempo y espacio, o sí, aquí existe un debate. Quiere decir que la voluntad, cuando se objetiva en el tiempo y el espacio, pero eso no quiere decir que la voluntad en sí esté dividida, esté regida por estas dos facultades. Desde luego que Schopenhauer se mantiene en la vereda de Kant y dice que el fenómeno, o que la voluntad objetivada, conocida, pertenece al principio de individuación, que es un término escolástico que él toma precisamente de un filósofo español jesuita que se llama Francisco Suárez. Entonces, la voluntad para Schopenhauer es libre, pero su contrapartida, el fenómeno, no lo es. Entonces el fenómeno se halla sometido a la ley de la necesidad. Esto tendrá consecuencias éticas que por el momento no aborda, que dejará para mucho más adelante. Entonces, hemos dicho que la voluntad actúa ciegamente, que es el principio del universo. Y aquí Schopenhauer, estoy en el capítulo 22, hace un pequeño paréntesis, habla del comportamiento de los animales, donde se puede ver un pequeño alegato, se puede leer un pequeño alegato animalista, donde atribuye Schopenhauer, al contrario que sus colegas como Hegel, un cierto entendimiento a los animales. Mientras que Hegel creo que dice que los animales son puro para sí, no tienen nada de en sí. Entonces, la voluntad actúa ciegamente y, por tanto, nosotros, como manifestaciones del fenómeno de la voluntad, los seres humanos, los hombres, estamos sometidos a la ley de necesidad. Schopenhauer se declara determinista. En el mundo de los fenómenos, lo único que rige son las causas y los efectos. Schopenhauer entiende causa como simplemente un estado de materia que cambia y que al provocar un cambio, es decir, al provocar un cambio en otro estado de la materia, este reacciona a sí mismo y él también cambia. Y el estímulo para Schopenhauer sería una causa que, sin embargo, no sufre dicha reacción proporcional. El mundo inorgánico estaría dominado por el de las causas, y el mundo ya un poco más avanzado de las plantas, por ejemplo, estaría dominado por el de los estímulos. Y el mundo todavía superior de los hombres estaría dominado por el de los motivos. Sin embargo, para Schopenhauer cabe tener presente que tanto causa como estímulo como motivo son tres tipos de operaciones que ocurren con la misma necesidad, aunque el mundo de los motivos aparezca en el mundo con una plétora de imágenes, de sofisticaciones que puedan darle un perfume de libertad, pero sin embargo no. Entonces, el hombre está regido por la necesidad, por el determinismo, y conoce. El conocimiento surge en el individuo
cuando en su organismo hay tal trasiego, tal confusión de funciones, que sería muy difícil que hallase el alimento y se procrease, etcétera, sin el concurso de otra facultad que le ayudase. El ser humano tiene un tipo de conocimiento o practica un tipo de conocimiento como podría ser el de la matemática y la lógica, que para Schopenhauer es el más perfecto, porque no se encuentra con lo insondable. Es decir, estas disciplinas, la matemática y la lógica, no se encargan más que de proporciones y de relaciones. No muestran el porqué, nos muestran el porqué, pero no nos hablan del qué de cada cosa. Básicamente están enredadas en el principio de suficiente, en el principio de razón suficiente. Para Schopenhauer, estas disciplinas, aunque son necesarias, paso al capítulo 24, tienden a caer en un grosero materialismo que consiste en reducir el fenómeno de la vida a acciones mecánicas. Y Schopenhauer advierte que si fuera así, si se pudiese reducir pues el mundo de la vida del ser humano a relaciones a un fenómeno originario, todo sería reducido al cómo se manifiesta. Y entonces se podría reducir a un a priori. Y por tanto, el mundo entero se podría reducir, como quiere ver Fichte, a la subjetividad. Sin embargo, esto no ocurrirá. La clave está en la cuarta clase de representaciones que pudimos ver en la exposición de la cuádruple raíz de principio de razón suficiente. Con la cuarta clase podremos entender la primera. Esto os remito a la exposición que se hizo de la cuádruple. Entonces, así como hemos dicho que la voluntad se manifiesta en diferentes grados de objetivación, el carácter del hombre vendría a ser uno de las formas superiores de objetivación de esencia de esta voluntad, donde ya se encuentra muy individualizada y muy diferenciada de sus congéneres. Así como, por ejemplo, pues un perro se encuentra bastante diferenciado de otros perros de otras razas, pero no muy diferenciado de perros de su misma raza, ¿no? Casi todos los labradores son muy parecidos, etcétera, tanto en carácter y demás. En el ser humano se alcanza un mayor grado de separación. Para Schopenhauer, pues, la esencia del universo es, como afirma Euler, el físico y astrónomo Euler, suizo, a una princesa, inclinación y deseo. Es decir, Euler dice que la gravedad tiene algo de inclinación y deseo. Es una forma poética de decirlo. Entonces, Schopenhauer vuelve ahora en el capítulo 25 a insistir en su postura monista. Dice pues que, retomando lo que he dicho al principio, que si la voluntad es una y la misma, tanto en un roble como en todos los robles. O sea, está el mismo quantum de voluntad está tanto en una cosa como en todas las cosas consideradas. Entonces, si esto no fuera así, si uno solo, o sea, es decir, si esto es así, entonces, si consideramos que si, por ejemplo, un individuo pudiera ser aniquilado por completo, según Schopenhauer, toda la voluntad sucumbiría. Por tanto, lo que nos está diciendo Schopenhauer es que la muerte no es la completa aniquilación, porque si lo fuese, toda la voluntad también sería aniquilada, y no lo es. Los individuos perecen y, sin embargo, sigue existiendo un río de voluntad que
surge y ahí desaparece, etc. Para Schopenhauer, estos grados de individuación quedan determinados por la objetivación de la voluntad, que ya hemos dicho, y aquí introduce el problemático término de idea, y dice tal cual: los grados de objetivación de la voluntad en el mundo de la representación son las ideas de Platón. ¿Cómo entender estas ideas de Platón? Pues es muy complicado, la verdad. La discusión sigue ahí. Me parece que lo hablamos incluso al final de la última sesión. Esto es algo que podemos abordar más adelante, pero bueno, así por lo pronto hay que entenderla como grados de objetivación de la voluntad que no terminan de ser representación, por así decirlo. Es decir, que están todavía muy cerca de la voluntad, están como un término intermedio entre la voluntad y la representación, y actúan como a modo de arquetipos. Entonces, toda la naturaleza está jalonada por estas fuerzas, por estos grados de objetivación, que comienzan pues con las fuerzas originarias, como la gravedad o la electricidad. En su época, pues la electricidad era una fuerza originaria. Ahora tenemos 5. Y sin embargo, estas fuerzas, cuando se manifiestan, cuando no manifiestan su qué, como él ya ha dicho, sino que se manifiestan a través de causas que las invocan, por así decirlo, en el mundo. Pero al ser invocadas, no se agotan en sí mismas, sino que actúan, como entendía Malebranche, como una cualidad oculta, como una causa ocasional. Entonces, en el otro extremo, en el extremo superior de las fuerzas originarias, en el ser humano, hay reminiscencias de estos procesos que ocurren en la base de la línea, que de algún modo pues nos hacen pensar que el ser humano vendría a ser como una especie de recopilación o epítome de todo lo anterior, como un resumen de todos los grados de objetivación anteriores que surgen en la naturaleza. Y Schopenhauer dice, por ejemplo, que la solidificación de los huesos es un remanente de la cristalización de los cristales, del fenómeno de la cristalización. Estas ideas seguramente las tomaría de Xavier Bichat, que las trata pormenorizadamente en un ensayo que tiene sobre la vida y la muerte. Entonces, tenemos que la voluntad como materia, es decir, en su contrapartida fenoménica, existe en el tiempo y el espacio como... O sea, la voluntad existe en el tiempo y el espacio como materia, pero como relación de causas y efectos. Por tanto, la materia no existe más que en el entendimiento. Y aquí no tendría demasiado problema Fichte para estar de acuerdo, porque la introducción de la doctrina de la ciencia dice que bueno, es el idealismo clásico, que la materia está en que lo ve. Esse et percipi, ¿no? Berkeley. Entonces, las fuerzas originarias para Schopenhauer tendrían también su idea platónica, porque dice especialmente que están fuera del tiempo y que solo aguardan la ocasión especial para manifestarse. Habla del quimismo, del galvanismo, etc. Sin embargo, esta apelación a fuerzas originarias, este cacareo que él llama materialismo bruto, demuestra ignorancia, porque no acaba sino con una cadena de causas que nunca se ve interrumpida por una de estas fuerzas como primer miembro. Es decir,
Nunca en su época esperaban encontrar, pues por ejemplo, la explicación del fenómeno de la vida en una especie de solución química o lo que fuese. Y esto no iba a llegar nunca, porque podrían encontrar pues que de ciertas combinaciones químicas y a las que se le aplicaba electricidad podía surgir una especie de molécula de no sé qué, pero esta molécula necesitaba todavía una explicación, que necesitaba otra fuerza originaria que la explicase, que es un poco por lo que sigue pasando hoy en día, que se necesitan principios para principios para principios. Porque siempre falta el remanente que para Schopenhauer pues vendría a ser el qué y no el cómo. Entonces, ¿cómo se objetiva la naturaleza? Es decir, ¿cuál es el modo de acción, de vida de la naturaleza? Pues, dado que la naturaleza es materia, y aquí pues Schopenhauer lo podríamos etiquetar de materialista, solo en este aspecto, y por eso muchos otros materialistas de la época, como Buchner, se lo intentarán llevar a su terreno como partidario del materialismo, aunque no lo es completamente, es que dado que la materia existe solo en tanto que punto de unión entre causa y efecto en el entendimiento, todo lo que sea materia tiene que estar sometido a un roce continuo, es decir, a una especie de pugna entre causas y efectos, entre una causa que sería el hambre del león y un efecto que sería todo lo que se activa en el estómago, en las hormonas o lo que fuese del león, para que ese león vaya a cazar una presa que se verá pues que será aniquilada por otra individualidad. Es decir, que de aquí saca pues una conclusión ética, que es que si todo es materia, y la materia básicamente se constituye en base a un movimiento de contradicción, contradicción sería decir demasiado, de causas y efectos, la naturaleza se mueve, se constituye en base a una pugna esencial, ¿no? Pone ejemplos, estoy en el capítulo 27, pone muchos ejemplos, yo solo mencionaré el de la hormiga bulldog, que yo creo que es muy conocido, ¿no? Que aporta el ejemplo, que dice: la hormiga bulldog representa tanto lo que es la naturaleza, que si tú le cortas a esta hormiga la cabeza y el cuerpo, la separas por la mitad, y los pones juntos, entrarán en pugna ellos mismos y la cabeza y el cuerpo empezarán a luchar. O sea, esto es básicamente lo que es la naturaleza. Y pone muchísimos más, de que no solo se da, ¿no?, la lucha por la supervivencia entre individuos de diferentes especies y demás, sino entre uno mismo. Lo cual esto nos llevará a las pugnas ya en la propia mente del ser humano, que se desarrollará con muchos más detalles Julius Bunsen. Así pues, dado que la materia se constituye como un movimiento de una causa que antecede a un efecto, para Schopenhauer el movimiento puede ser tanto un estado originario como el reposo. Para Schopenhauer el tema de que tenga que haber un primer motor inmóvil como para Aristóteles y demás no le preocupa. Ya puede ser que la naturaleza empezase como un movimiento. Entonces, entra a continuación, y ya para acabar, en cuestiones relativas al motivo, que le interesan más, por supuesto, es decir, del hombre. El motivo, como he dicho, aparece en la naturaleza después de la causa, que se limita a lo inorgánico, y después del estímulo, que está en las plantas y en algunos animales más inferiores. El motivo aparece en el hombre únicamente. El motivo aparece cuando la objetivación ya se ha vuelto tan confusa que no es fácil que se asegure el alimento y la descendencia. Entonces, con el motivo aparece el mundo de la representación. Nace pues la ilusión y el engaño, y por tanto la duda. Schopenhauer menciona que es posible en este punto
que el conocimiento, que se mueve solo en los márgenes de la representación, pueda penetrar en los talleres de la voluntad mediante lo que él llama la clarividencia magnética. Pero esto yo creo que es más un deje, ¿no?, de la época, que coincide con el mesmerismo y todos estos movimientos románticos de la medicina, que no merece mayor atención. Es decir, no por eso acusaremos a Schopenhauer de contradictorio, porque a él le gustaba en sus ratos libres enterarse de lo que estaba ocurriendo pues con Franz Mesmer y estos magnetistas. ¿Cómo se dice? Magnetizadores. Era una cosa de la época. Entonces nace la razón, nace la vacilación en el individuo. Por ejemplo, si las arañas, por ejemplo, cuando tejen su primera red en las ramas de un árbol, la primera vez, sin antes haber comprobado que en ella se pegan las moscas y ello les sirve para atrapar su alimento y para tal, la primera vez lo hacen con la misma pericia con que lo hacen la 27ª vez, porque no están dominados por la razón, están más cerca de lo que sería el mundo como voluntad de la esencia, y saben lo que tienen que hacer de una forma mucho más directa. La razón vendría a sustituir este conocimiento directo con otras facultades, pero introduciendo la vacilación. Y el objetivo para Schopenhauer de la razón no es, como para Hegel o algún colega algún filósofo de su tiempo, una facultad o una entidad metafísica que nos vaya a proporcionar la libertad o la libertad absoluta, un conocimiento ultramundano de la esencia del universo, lo que sea, sino que simplemente tiene una finalidad que es la conservación del cuerpo. Es decir, que la razón para Schopenhauer, llega al siglo XIX y mientras uno se encumbra en la razón como lo que les va a emancipar de los ducados, de los reyes, de tal, como para Fichte, coge Schopenhauer y dice, no, la razón es rinde un servicio sumiso a la voluntad y la devuelve al fango. Esta razón, digamos que tiende a encontrar, la razón del ser humano tiende a encontrar finalidad en la naturaleza, pero es una finalidad, digamos, ilusoria, que solo aparece cuando opera un engaño. Este engaño parte de la constatación de que existen dos clases de finalidad para Schopenhauer. Una finalidad interna, que sería la concordancia de las partes del cuerpo, del organismo individual, lo cual asombraría a todo el que se precie, todo el que se digna todo el que se acerca a un organismo y ve cómo se concuerdan las partes, los pulmones con la sangre, con el riñón, con las proteínas, con las plaquetas, con todo. Y otra sería la finalidad externa, que sería la concordancia de las, no sé si está bien dicho, individuos de lo inorgánico con lo orgánico y con los individuos orgánicos entre sí en esta especie de una naturaleza que, entendida de una forma romántica, actúa conforme a una legalidad muy, muy clara, ¿no? Y donde parece que todo funciona como un reloj suizo, a lo que Leopardi opondría aquello de que la naturaleza es una palestra de lamentos de seres agonizantes, porque mientras el romántico ve un jardín bonito, perfecto, maravilloso, lleno de flores y demás, el que sabe, o el filósofo, ve las hormigas que ha pisado ese visitante al jardín y que nadie ha reparado en ellas, las abejas que están siendo masacradas por unas avispas en un árbol que no ve, etc. Lo que no se ve vendría a ser
lo que hace de esta naturaleza una especie de infierno. Entonces, existen estos dos tipos de finalidad, pero una conclusión, o sea, son dos tipos no serían dos tipos de finalidad, sino que vendrían a ser ilusiones provocadas, ilusiones de acomodación entre los órganos entre sí o entre las diferentes especies, ilusiones provocadas por el hecho de que no se ha entendido previamente que la representación es manifestación de una sola voluntad, y por tanto, si es una sola voluntad, no puede estar en contradicción consigo mismo. Al menos no estoy hablando de contradicción entendida como lo entenderá Bunsen, sino que no puede, o sea, cuando Schopenhauer habla de que la voluntad está en contradicción consigo misma, no quiere decir que la voluntad se anule a sí misma, sino que se devora a sí misma y utiliza toda una retórica y un aparejo de recursos poéticos y tal, que no deben confundirse con el hecho lógico de contradicción. Entonces el consensus naturae, como lo llama, no sería más que una apariencia. No hay tal consensus naturae, sino no es que los animales y todo estén dispuestos organizadamente por una mente preclara, divina, con un firme propósito, sino que ya siempre, para utilizar la terminología heideggeriana, están conformados así por su origen metafísico de la voluntad, que para Schopenhauer, repito, es uno siempre. Entonces, ¿cómo no iba a estar aparentemente en consonancia consigo misma, si es ella misma? Entonces, la armonía, si se puede hablar de armonía, porque Schopenhauer parece que sí que concede que la naturaleza está en una cierta armonía, la armonía para Schopenhauer llega solo al punto de que el mundo se mantenga eternamente anhelante, puesto que a la naturaleza no le importa nada el exterminio de especies enteras y de sufrimientos enormes que provocados al individuo. Y esto es así porque, como vuelvo a decir, la naturaleza libra su batalla, digamos, en un campo de batalla, valga la redundancia, que se llama materia. Y como la materia no es sino el cambio de un estado a otro, por tanto, es decir, movimiento, por tanto, inevitablemente las especies que están en este campo de batalla llamado materia tienen que estar constantemente en pugna y desgaste, ¿no? En lo que más adelante Philipp Mayländer llamará esta ley del desgaste. El último capítulo, el capítulo 30, se dedica a hacer un resumen de su concepto de todo lo que ha ido hablando anteriormente, y se pregunta si es que la voluntad busca algo en sí. Es decir, se hace esa pregunta de si la voluntad en general, como anhelante, busca algo concreto. Y él dice que no, que es también una confusión. La voluntad como tal es un deseo infinito que no está orientado a ningún tipo no está orientado a conseguir algo en concreto, porque eso ya cuando desea concretamente ya está en la representación. Aquí está el doble juego de cómo de separar hay una fina línea de separación entre la voluntad y la representación. Esto para Schopenhauer se puede demostrar porque cuando el individuo cree que busca algo, cree que quiere algo, cuando lo consigue, descubre que en realidad no lo quería. O que no lo quería o que no le satisface, es decir, que no era el objetivo real de su búsqueda. Y por tanto esta decepción, podemos llamarlo primigenia, de plena insatisfacción, de constante insatisfacción, ¿no? que aguijonea al ser humano, vendría a ser un eco de esa verdad metafísica de que su esencia más íntima, que es la voluntad y que es lo que le impele a buscar, a desear, a anhelar, no tiene por definición un objeto.
Y hasta aquí mi exposición. Le dejo a Juan el próximo capítulo, los próximos capítulos de 30 a 40. No, ya la segunda parte ya. Segunda parte. No sé si tienes acceso ahí a los comentarios. A ver, es que lo he quitado. Sí que me salen. Son comentarios más que una pregunta. A ver. Ahí los tienes, ¿eh? Sí, es monista, realista. Vale, Solance es un asiduo a nuestras conferencias. El pluralismo, la subjetivación de un solo fenómeno, sí. Las ideas platónicas en Schopenhauer pueden analogarse a lo que en ciencia natural se le conoce como clases naturales. Es decir, se establece en la cuestión de si el ser humano categoriza o divide la naturaleza como en modelos naturales, especies de seres vivos, elementos químicos, o ya previamente había una división de la naturaleza que el ser humano descubre. Soñaríamos al decir que un perro cualquiera que percibe objeto existe solo para mí o por mí en tanto que sujeto. Este perro o cualquier otro fenómeno natural existe como un modelo o arquetipo más allá del principio de razón. Sí, esto es que es un tema, o sea, de hecho el materialista que he mencionado el Ludwig Buchner, tiene la misma teoría que Schopenhauer y dice que las especies existen en la naturaleza a eterno y que solo cuando la materia reúne ciertas condiciones objetivas se manifiestan. Es decir, entra, o sea, es como si está, como lo del carro al lado, ¿no? Platónico está ahí, están las ideas por ahí flotando, y en cuanto ven un cuerpo que dicen, este me parece que es el mío, se caen y pum, y aparecen en la realidad. Esto es totalmente, pues, no sé, metafísico, poético. Es muy, no sé, a mí todavía me parece, es difícil, ¿eh? Yo creo que podríamos montar un seminario en torno a la cuestión de las ideas platónicas en Schopenhauer. Entonces vendría menos gente, ¿no? Pues sí, ¿hay alguna? ¿Lo debatimos? ¿Queréis acercaros o yo creo que se escuchará, eh? Sí. Prueba. Espera, si no, igual si le quito esto. Juan, ¿puedes acercarle el micro a...? Bueno, si tienes algo que decir, claro. Sí. ¿Tengo que acercarme mucho? O... No, así ya. O sea, sin chuparlo, ¿no? Bueno, de nada, gracias por la expo. Sí que, empezando un poco por el final, quizás a veces a mí me parece que resulta un poco confuso cómo Schopenhauer entiende la relación entre la voluntad y el intelecto. Y estos efectos me resulta bastante ilustrativa la forma que luego lo recoge Freud en bastantes conferencias. En esencia, básicamente es casi análogo a la exégesis de la razón a raíz de la voluntad, a la idea freudiana de que lo que está dado es... se me ve todo, vale. Lo primero que está dado es el ello, y luego en torno al yo se va constituyendo como una especie de costra o anillo sideral, ese yo que sería análogo al entendimiento en Schopenhauer. Y bueno, solo quería sugerir esta analogía más que evidente, ¿no? En Freud como un recurso por si alguien quiere echarle un vistazo, porque creo que aclara bastante de forma ilustrativa, como digo, la exégesis del entendimiento a raíz de la voluntad o el ello en Schopenhauer, ¿no? Después, ahora ya sí, no es tanto una pregunta, tampoco es un comentario, sino una invitación a debatir. Son dos cosas. Por una parte, ¿hasta qué punto veis, tú en particular o todos en general, una dimensión eminentemente regulativa de Schopenhauer, por mucho que esto choque por su estilo típicamente taxativo y categórico, ¿no? Que parece que es en plan, ¿por qué? Porque sí, porque lo digo yo, con mis cojones. Pero la insistencia que hace en la cuestión esta del término a posteriori, que luego es algo que también sale en los manuscritos de Berlín y en muchos otros sitios, imagino, porque siempre escribía igual. Y sobre todo la idea esta, que aparece en las secciones que has comentado tú, de que, claro, como es eminentemente kantiano Schopenhauer, pues no podía renunciar a la idea de la idealidad del tiempo y el espacio, que es el principio de individuación, como decías, ¿no? Claro, en el momento en el que la voluntad, como la esencia del ser humano, aparece en la autoconciencia, como ya está atravesada por el tiempo, necesariamente, no por el espacio, porque eso es factor del sentido externo, pero el tiempo es la estructura del sentido interno, pues claro, la voluntad como aparición o fenómeno autoconsciente, lo más inmediato que vive el ser humano,
necesariamente no puede ser una cosa en sí, tiene que ser también un fenómeno, ¿no? Y por eso habla de la cuestión esta del término a posteriori como la mejor de las peores formas para designar aquello. Esto también, por una parte, entraría en contradicción con la distinción schopenhaueriana que hace de Kant entre la cosa en sí y el noúmeno. Schopenhauer se hace bastantes pajas diciendo que no, yo estoy hablando de la cosa en sí, no sé qué, el noúmeno kantiano es otra cosa, pero precisamente al final, puesto que la voluntad es un término a posteriori, pues acaba siendo también un noúmeno, básicamente, ¿no? Y después la cuestión de cómo se llega a esta universalización de la voluntad, que también Schopenhauer lo comenta, ¿no? En plan, bueno, sí, podríamos considerar que la voluntad es un término gratuito, que solo es la esencia del ser humano, ¿por qué estamos justificados a decir que, etcétera, ¿no? Que todo el mundo, toda la existencia tiene como su ser la voluntad, y utiliza un recurso que es eminentemente analógico, o sea, estamos legitimados para pensar que si la piedra tuviese autoconciencia, le pasaría lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Bueno, pues una parte es esta, ¿no? De que hasta qué punto veis una dimensión eminentemente regulativa, que luego es algo que niega Mailander, ¿no? Porque cabe la posibilidad de que, Schopenhauer no lo dice nunca, ¿no? Pero de que todo el proyecto, toda la metafísica de la voluntad, toda la cosmogonía schopenhaueriana no sea más que un término también a posteriori, es decir, la mejor forma de aproximarnos a algo nouménico, trascendente, que por definición es inasequible a la autoconciencia, ¿no? Porque entonces, si no, el tiempo no sería una estructura epistémica. Eso por un lado, hasta qué punto veis una dimensión regulativa, la filosofía de Schopenhauer, eminentemente regulativa. Y no quiero ser más pesado, voy a intentar ir rápido. Hay una cuestión que me llamó mucha la atención cuando estuve leyendo hace unos meses estas secciones, y lo has dicho tú también, es la idea esta de que si la voluntad universal, que es a causa del monismo schopenhaueriano, se encuentra de forma absoluta en cada individuo o si tiene como partes, ¿no? Esto me recuerda mucho a la cuestión platónica de una especie de debate bastante críptico, ¿no? De si las cosas particulares participan enteramente, ¿no? De las ideas, ¿no? Creo que la crítica o el comentario era, claro, si las ideas participan enteramente o sea, si las cosas particulares participan de forma absoluta de la idea, pues esto nos arroja un pluralismo absoluto de las ideas, en la que para cada perro particular tiene que haber una idea de ese perro en particular, ¿no? Y esto es un problema porque pues el mundo de las ideas deja de tener sentido si es tan múltiple y plural como el mundo de la sensibilidad y el devenir, ¿no? La otra alternativa es que no, que todas las cosas particulares participan solo de forma parcial de la idea, pero entonces la idea ya no es simple, entonces es múltiple, y entonces la idea pues ya no es la idea platónica, ¿no? Esto me recuerda bastante a la cuestión schopenhaueriana, y hay una frase que me llamó mucho la atención, porque creo que apunta a la gran problemática que luego recogieron Mailander, Bunsen y Hartmann sobre el supuesto monismo schopenhaueriano, ¿no? Y la posibilidad de la redención, ¿no? Que al final es una cuestión no es teórica, sino que es más evidentemente una cuestión práctica, ¿no? Claro, dice Schopenhauer, si la voluntad universal está incluida en cada individuo y la redención de un individuo particular implica la aniquilación de la voluntad, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se ha dado? Creo que esto se lo comenta, no sé si Frauenstadt o alguno de estos colegas suyos. Claro, entonces la cuestión es, ¿qué entiende Schopenhauer por la redención? O sea, está apelando a una redención mesiánica en el sentido de casi crística, ¿no? Es una redención que está por venir, llegará un tío que sí se redimirá del todo y entonces todo se irá al traste. O está haciendo ¿qué? Es una contradicción, porque luego sí que es verdad que en el cuarto libro habla de personas que se han redimido, de los ascetas, los indios, los budistas, que no sé si menciona a Cristo o a quién. Y bueno, era también para traer este tema a debatir, que si veis que se puede hacer una especie de lectura mesiánica de la redención, o es una inconsistencia en el sistema schopenhaueriano, que tiene muchos, ¿no? O como lo veis, ya está, era por desfocarme, no sé si... Justo de esto último, yo tenía apuntado para hacer un comentario en esa misma línea, que bueno, ahora no recuerdo si cae ya más para la sección 30, en la que dice algo así como, bueno, se ha de tomar como que a cada hombre le corresponde una idea. Vale, ¿hasta qué punto hemos de tomar en serio ese tipo de afirmación? Sí. O sea, si es el caso de que a cada hombre le corresponde una idea, la santidad, digamos, sí, la santidad metafísica solo atañe al propio individuo santo. Claro. Entonces no habría digamos, ninguna diferencia desde un punto de vista metafísico con el suicida. Y si no es el caso, o sea, si a cada hombre no le corresponde una idea y se afirma que, como hace, que ya han habido santos metafísicos en el mundo,
¿por qué no ha acabado el mundo? Claro. ¿Por qué los santos metafísicos no murieron por nuestros pecados? Es decir, claro, si el relato de Jesucristo es cierto, es de tomar por verídico, no tendría que haber mundo después digamos, de la redención. Y está, digamos, entre la lista está entre la lista de santos metafísicos certificados por Schopenhauer. No, claro, eso es un tema. Luego, sí, o sea, realmente nos volvemos a dar un poco de bruces con alguna cosa que ya comentamos en la anterior sesión, que es precisamente el tema por un lado, el tema de la prioridad del espacio sobre el tiempo, en el sentido de que, bueno, claro, efectivamente, las ideas siguen siendo, a su propia manera, siguen siendo representación, pero es una representación que cae, o sea, que aunque se inscribe en una de las formas del principio de razón, al no tener el tiempo, no se corresponde, o sea, sería, digamos, el único caso en el que no sería idéntico el principio de razón suficiente con el principio de individuación. Todo el tema de los universales, bueno, en fin, que hace la división esta de universales ante REM, por REM, en fin, tema y tema. No sé, otras cosas que tengo apuntadas. Al final, sí, es una de estas cosas en las que uno tiene que pensar si se tratan. En este caso, uno puede pensar, bueno, se tratan igual de inconsistencias, o simplemente, digamos, es, ¿cómo se dice esto? It's not a bug, it's a feature. O sea, es digamos, una característica del sistema schopenhaueriano por el tema de las paradojas. Es decir, por un lado tienes la necesidad o sea, la necesidad en el fenómeno, pero la omnipotencia de la voluntad, al menos tomada, digamos, desde el punto de vista desde el punto de vista, digamos, más cósmico, por llamarlo de alguna manera. Pero, o sea, yo qué sé. Ahora, justo cuando estabas hablando del tema del materialismo, me parecía que, claro, ¿no? Siempre hay como esa pata coja, por decirlo de alguna manera. En plan, sería un término que aceptaría Schopenhauer. O sea, materialismo sería un término que aceptaría Schopenhauer para describir su propio sistema. Como pongamos, nosotros usamos pesimismo, aunque él no hable de pesimismo en absolutamente ningún momento. Y claro, en realidad sí, ¿no? Porque, o sea, remite un poco al hecho de que llevar o aceptar, digamos, el sistema schopenhaueriano te lleva a aceptar la paradoja. Es decir, pongamos aquí, ¿no? Como que tenemos el trípode. O sea, tienes el idealismo trascendental con su contraparte de realismo empírico, pero en el fondo, sobre todo aquí no se nota tanto, se nota más bien en el volumen 2, el hecho de que efectivamente hay un materialismo eidético. Pero uno remite al otro, el otro remite al otro. No hay forma de... O sea, de esto se habla en algunos capítulos, como estaba pensando que los Parerga, ¿no? O bueno, ¿no? En el final del segundo volumen, cuando el capítulo este de epifilosofía y demás, ¿no? Es decir, los propios límites de lo que se puede hacer con la metafísica, ¿no? Y es que llegado a algún punto que lo único que queda es constatar la paradoja. O sea, ya no es propiamente... Ya no hablamos propiamente de inconsistencia, sino el hecho de... Pues hasta aquí llega. No sé. Creo que... bueno,
último y breve. El tema de la magia. Bueno, por el tema de la clarividencia, es un tema como muy gracioso, entre comillas, del tratado sobre la voluntad de la naturaleza. Que habla, ¿no? de que en todos los pueblos se ha conocido, o sea, digamos, especulado, cómo puede ser que en todos los pueblos se ha creído en alguna forma de acción a distancia, y de alguna manera intenta justificarlo con el hecho de que si tiene que haber algún nexo, si hay como una especie de nexo exterior de los fenómenos, que es el principio de razón, se podría pensar la posibilidad de que hubiera algún nexo interior, que es esto que se hace con la hipnosis del mesmerismo y demás. Y es curioso porque ves algunas descripciones de episodios, de demostraciones, de si ahora ha hipnotizado a esta señora y ha hecho que se sacudiese y no sé qué. Y dices, hostia, es una cosa increíble, porque Schopenhauer es una mente como muy brillante y luego luego creen algunas cosas que son unas pajaradas, pero sí, es una cosa curiosa, pero bueno, era solo eso. Bueno, solo como apunte, no soy ningún druida ni defensor a ultranza de las patas de conejo ni nada de esto, pero justamente el año pasado hice una mini sesión sobre este tema y es mucho más consistente con la filo de Schopenhauer de lo que a mí personalmente me gustaría reconocer. O sea, dentro de su filo tiene mucho sentido creer en esta mamada y en estas movidas. No, a ver, tiene mucho sentido. O sea que es una locura, o sea, tiene mucho sentido porque, a ver, el tema de la clarividencia encaja con la idealidad del tiempo. Es que le viene calzado. El armonismo, la voluntad. Sí, el tema es que todo eso le viene calzado a su sistema. Por eso, pero tú imagínate a Schopenhauer viendo el episodio este y diciendo, la voluntad. ¿sabes? Quedándose con cara de yo qué sé, de pasmado. ¿No la ves? Está ahí. Es una cosa curiosa, ¿no? Como un mínimo como un mínimo de escepticismo. O sea, esos son esos puntos en los que conociendo al autor y demás, bueno, dentro de lo que se puede conocer leyendo a alguien, pero bueno, a ver, Schopenhauer escribe de forma muy personal, así que creo que podemos coincidir. Son esos puntos ya los que raya el sesgo de confirmación. Extravagante, sí, también. Giro. Ya contesta todo eso. A ver que me acuerdo. De lo que ha dicho Adri de la redención, de los sabios acreditados por Schopenhauer, etcétera, de por qué no, es lo que le dijo Freudenstadt, creo que en un paseo le dijo, oye, maestro, pero si hay gente que se ha redimido y la voluntad está en cada uno la misma para todos, ¿por qué no se ha redimido del todo la voluntad? Y le dijo, bueno, son cosas que tendréis vosotros que desarrollar, futuro. Vosotros os encargaréis de esto. Yo ya he llegado a lo que he llegado y tal. Son cuestiones que puede ser, que es lo que digas tú, Luis, de que esté abierto a la paradoja de hasta, ¿no? Al final es lo que a Wittgenstein, por ejemplo, le atrajo mucho de Schopenhauer, de decir, hasta aquí llego. Y de aquí mejor no hablar. Hay cosas que ya, porque aunque Schopenhauer pues pueda tener exabruptos, ¿no? Se pueden encontrar galimatías como los del magnetismo animal y todo esto. Al final el tío conscientemente está intentando mantenerse en los límites racionales, por mucho. Está intentándolo. Cuando habla de metafísica lo hace desde lo que puede. De alguna forma está intentando practicar una metafísica negativa, por así decirlo. O sea, no está afirmando esto es. No, está diciendo la voluntad es, pero a través de lo que no es el fenómeno, a través de que las fuerzas originarias no pueden llegar a cierto origen, a cierta consumación, etcétera. La voluntad debe ser eso, pero hay pocas afirmaciones. La que más se repite es la de que la voluntad es ciega, que es como atribuirle un
una característica totalmente mundana, ¿no? A una entidad metafísica. Pero no dice que la voluntad, dice que es una. Pero bueno, quizá es lo más metafísico, o sea, lo más leve que se puede decir metafísicamente, ¿no? Iría la línea del Parménides, de Platón. No es decir demasiado que la voluntad es una. Es más, yo creo que es más difícil. Te metes. O sea, yo siempre he sido súper monista. Entonces, yo creo que tiene más problemas Bunsen para defender el pluralismo que Harman o Schopenhauer para defender el monismo. Pero bueno, eso sería otro. Pero a ver, en parte es casi como de. Bueno, lo has dicho tú, por negativa. Bueno, no sé si hace falta girarlo. Pues es un poco por negativa, efectivamente. Es una porque no es múltiple. Claro, Entonces, claro, depende de lo que está claro es que no es múltiple. Porque si no, estaría dentro del principio de. Es que volvemos. Claro, ese es el problema. No puede serlo, ¿no? Sería una inconsistencia demasiado grave, quizá. Entonces, después, respecto del tema del materialismo y tal, yo, por lo que he estado investigando, yo creo que Schopenhauer no se podría... solo han escrito. No creo que estuviese contento con la denominación de materialista, porque para él materialismo es materialismo grosero. Es el materialismo de Buchner, de Moleskot, incluso, bueno, de los franceses más sensualistas, ¿no? Porque luego es que Schopenhauer estudia un montón a los franceses de la escuela de la fuerza vital y tal. Entonces, yo creo que Schopenhauer puede tener ramalazos materialistas. Los tiene sin duda, está todo el rato aportando, o naturalista, datos extraídos de enciclopedias, de libros, de manuales de biología, de química, etcétera, y luego tiene un montón de similitudes. Su teoría, digamos, sus libros dedicados a la representación podrían ser perfectamente libros materialistas de la época, ¿no? Por ejemplo, Buchner, que dice que para su época no era nada normal, no Buchner, sino lo que dice, Buchner decía que, por ejemplo, la conciencia, aunque parezca una estupidez, reside en el cerebro. Pero es que todavía en 1830-40 se estaba debatiendo sobre si la conciencia estaba toda en la cabeza, estaba repartida en el cuerpo, había discusión. O sea, había por ejemplo, un magnetizador, por ejemplo, tirolés, Joseph N. Moser, que decía que no, que estaba por todo el cuerpo. Y Buchner le replicó y le dijo que no, que estaba en la cabeza. Y Schopenhauer dice que también está solo en la cabeza. O sea, que seguro que Schopenhauer era materialista si entendemos que compartía ciertas ideas con los materialistas groseros. Pero no lo sería si entendemos que el materialismo es un sistema filosófico cerrado, ¿no? Que tiene sus principios, sus leyes, su tal, y que el materialismo acaba con el primer miembro de la serie, que en nuestro caso sería el Big Bang, por ejemplo. Para ellos no, pero porque no se descubriría hasta mucho después. Porque para Schopenhauer eso sería estúpido, volver, ¿no? Infinitamente hacia atrás. Entonces no sería materialista por ahí, pero por otros sí. Y que era lo último que has dicho, lo del tema de la magia y demás. Pues sí, es súper divertido. O sea, a mí me parece que le da un toque muy divertido al libro, muy incluso historiográfico, aprendes autores, teorías que al final han traspasado y siguen todavía hoy viéndose en algunos sitios, ¿no? En Jung, por ejemplo. Y te das cuenta un poco de que algo tiene que haber. No te digo que yo sea un creyente tampoco en la magia. Pero es verdad que Schopenhauer, con lo hijoputa que era, con lo cabronazo que era, con sus contemporáneos más serios, o sea, que criticaba a todo el mundo, los llamaba de todo, los ponía a caer de un burro, por el solo hecho de decir algo mínimamente que entrara en contradicción con sus propias teorías, y coge a un
pues a un... ¿cómo decirlo? Un chiflado de pueblo que dice que puede adivinar el futuro, que puede ver a través de las paredes, y va a Schopenhauer y no solo lo cree, sino que lo inmortaliza en su obra más importante. Entonces eso me hace pensar que quizás Schopenhauer sí que presenció algo que quizás no supo explicar, que le impresionó. Bueno, él cuenta que sí que presenció, que ha presenciado premoniciones, el tema... Bueno, el famoso sueño. El sueño, sí. Que es así, sí. Que al final, pues como habéis dicho vosotros dos, casan muy bien, ligan muy bien con la idealidad del tiempo kantiano, que al final no es más pues que aquello que dice del escarabajo pelotero ese que hace la cueva, ¿no? Con el espacio suficiente para su prole, sin haber tenido nunca prole, como sabiéndolo de antemano, ¿no? Porque está en el suceso futuro, ¿no? Lo tiene ya... Se anticipa al suceso futuro, porque vive en ese... bueno, es un dato entretenido, o sea, friki, mola. Es curioso porque puedes ver... o sea, en ese aspecto puedes ver muchas cosas, es decir, tienes el tema de la magia, pero también tienes el tema de la generación espontánea. Ahí también cae... Digamos, ahí cae también en el lado de las teorías que han quedado, digamos, obsoletas o no sé, o refutadas, como lo quieras llamar. Y es cierto, o sea, que es como todo este catálogo de, digamos, de alguna manera de elecciones o de... ¿Cómo es esto? De ponerse a favor de unas determinadas teorías u otras en las disputas, digamos, de la época, porque todavía se está, por el tema de la generación espontánea todavía se estaba discutiendo, o sea, vamos, está hablando de algo que todavía se está discutiendo, porque no todavía tardará en llegar Pasteur y cerrar el tema, digamos, para siempre. Y es eso, o sea, muchas de las teorías a las que o que acaba, digamos, integrando en su sistema, lo hace realmente porque es que encajan bien en su sistema. Sí. Es decir, encaja bien, pongamos que de determinadas cosas no haya propiamente, ¿cómo es esto? No haya propiamente la idea ya esperando a entrar en la existencia, sino que, ¡puf!, sale de golpe. Y que eso de alguna manera sea un remanente de la omnipotencia, o sea, sea como ese pequeño remanente de omnipotencia de la voluntad que todavía queda o que todavía podemos presenciar en el fenómeno. Como en el caso de la clarividencia, que también tiene ese punto, ¿no? Ese punto de omnipotencia de la voluntad que todavía... O sea, esos pequeños cachitos, ¿no? Huecos que todavía le quedan al mundo de la representación, claro, encaja. O sea, encaja. Pero luego hay cosas que piensas, hostia, no es ni siquiera suficientemente maligno. Por ejemplo, cuando habla del tema de... O sea, de este tema concreto, del tema de la generación espontánea, dice, no, es que claro, la otra hipótesis sería pensar que hay formas... o sea, sería un horror, que hay formas de vida... que hay formas de vida como... digamos, grotescas o monstruosas que van por el aire y que no vemos. Y dices, joder, pero eso también, en parte... Muy cristiano, porque en aquella época lo llamaban... Bueno, el mundo de los infusorios. Que incluso había teólogos a principios, mediados del siglo XIX, que negaban la existencia, de que no podía existir porque básicamente pues era eso, estéticamente horroroso, terrible. Sí, pero en ese punto... Aparte, ¿cómo encajar? O sea, ¿cómo encajar el mundo de los gusanos perfectamente organizado en la teodicea? ¿Sabes? Pero en ese punto piensas... Claro, vale, sí, encaja por el tema de la... Obviamente le va bien por el tema de la omnipotencia de la voluntad, pero si hablamos del hecho de la voluntad que se devora a sí misma
casi te viene mejor el tema de las formas de vida microscópicas, porque es, bueno, en fin, es otro reino más en el que, digamos, objetivaría... Bueno, en fin. Bueno, pues todos tienen sus límites, ¿no? O sea, es como... A ver, sin querer compararlo ni mucho menos, pero, por ejemplo, Einstein, cuando llegó al tema de las variables ocultas, que tuvo muchos remilgos, por lo que tengo entendido, de aceptar ciertas consecuencias de la mecánica cuántica, ¿no? De las variables ocultas, de la no localidad y todo eso, es como que él sabía que quizá el estado de la cuestión a la que había llevado él la física era por su propia investigación, pero no le gustaban. Y entonces un poco que se cierran en banda. O sea que a Schopenhauer igual le pasaba un poco eso de que podía haber llegado a esa conclusión de que le iba mejor para su teoría, pues, la postulación de la existencia de pequeños microorganismos, pero dijo, hostia, qué palo, o sea, qué asco, que no quiero. O sea, y a mí me pasaría, ¿sí? No sé. Tendría sus A ver, romanticismos, no sé. Ya te digo, hay razones... O sea, hay razones para que pueda aceptar la generación espontánea y luego hay razones, o sea, vamos, lo que da como argumento de, claro, esto no podría ser, igualmente ya le vendría bien, pero bueno, que es el caso de lo que pasa con otro tipo de explicaciones que da, como por ejemplo el tema del carácter del padre. O sea, de la herencia del carácter de la inteligencia, que la inteligencia se hereda de la madre, o qué casualidad, su madre es escritora, el carácter se hereda del padre, o qué casualidad, el padre pues tenía sus ramalazos depresivos, está todo el tema de si suicidio, no suicidio... Claro, dices, hay cosas que sí, o sea, hay puntos en los que efectivamente roza... Eso, Sí, el pero sesgo de confirmación. Bueno, pero esto le pasa a cualquiera, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece bastante reseñable de Kant, ¿no? Que es sí que es verdad que eran los primeros tratados de cosmología y tal. Seguro que lo he comentado alguna vez porque suelo citarlo mucho. Es una explicación de por qué existe gente negra. Que dice que, puesto que tienen las palmas blancas, a juicio de Kant, por supuesto, ¿no lo comenté alguna vez? Palabras textuales porque quise corroborarlo, porque fue por una cita secundaria y quise buscar el texto para decir, no puede ser que Kant diga esto, y efectivamente lo decía. Kant decía que, bueno, pues eso, que nacen blancos, pero se les extiende lo negro desde el ombligo y entonces les devora el resto de la piel, ¿no? O sea... También, o sea, si no has salido de tu pueblo, ¿para qué dices nada, sabes? Bueno, pero... O sea, que al final son las inconsistencias típicas de cualquier... En base a sus sus delirios... No se puede acertar... en todo. No se puede acertar en todo. O a veces no se acierta nada. No se aciertan nada. Menos si te llamas Lenin, que acertaban todo, o sea. Por supuesto, claro. Pues nada, leo un par de comentarios y... Vale. Solange también escribió. Dice la la voluntad... vale, la voluntad como cosa en sí es, por así decirlo, la fuerza de la naturaleza, que todo lo llena y todo lo hace, y que después von Hartmann llamará lo inconsciente. Buen apunte, así es. Luego Rebeca Uceda dice... renunciar a la voluntad remitiría a una voluntad superior, lo que sería incompatible con la idea misma de voluntad. Una objetivación de la voluntad no puede revolverse contra su dueña y señora. Vale, estoy... O sea, claro, esto es un tema de debate, sí. Yo me inclinaría más por ahí, porque en fin, ya lo hemos dicho, si ha habido verdaderos redentores, como que seguimos aquí, joder. No hay, y dice Solange, no hay un término para designar el discurso sobre la esencia interior de las cosas, esencia íntima, aspecto último, que no se extraiga de la representación. Y solo puede hacerse inteligible a partir de analogías y otros ejemplos extraídos del fenómeno, con un lenguaje figurado. Pues sí, exactamente. Eso de los caracteres y la inteligencia heredados es una hipótesis. Schopenhauer no lo afirma con totalidad, lo dice en el capítulo 17 del volumen 2. Bueno, lo discutiremos cuando estemos en el capítulo 17. Y Rebeca Uceda, pues constata lo mismo, que si no has salido de tu pueblo, ¿para qué dices nada?
Pues absolutamente, Kant era un listillo. Pues nada, aquí no sé si queréis decir algo. Juancho. Yo ya tengo suficiente con la siguiente. Que me toca a mí. Pues despide tú del... Tócame. Bueno chicos, bienvenidos los que acabáis de llegar y los que ya os vais, pues adiós. Los que acaban de llegar. Lo lamento, pero bueno, ya subiremos este episodio a las redes. Y nada, nos vemos en el siguiente, de aquí un par de semanas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por las aportaciones y que tengan linda tarde.